Ubicamos entonces en nuestras Biblias. Vamos a dar lectura entonces de la palabra para esta mañana. Dice la palabra del Señor: entonces Salomón fue a Isión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado por medio de sus siervos naves y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. En el versículo 1 del capítulo 9 dice: cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón, fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Luego que llegó ante Salomón, le dijo todo lo que tenía en su corazón. Pero Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada hubo que Salomón no le contestara. Perdón. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el aspecto de sus criados y los vestidos de ellos, sus coperos con sus vestidos y la escalinata por donde se subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. En realidad, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, pues tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que había traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo grandes gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, mas lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Bueno, haciendo una pequeña paráfrasis de todo lo que acabamos de leer, pues es sencillamente que los siervos de Salomón y de Hiram, rey de Tiro, obtienen el oro de Ofir y lo traen a Salomón. Oyendo la fama de Salomón, la reina de Sabá viene a visitarlo para cerciorarse de todo lo que le habían contado, y bendice a Dios por haber levantado a Salomón como rey de Israel, y le da grandes presentes, ¿cierto? Pero Salomón le da a ella todo lo que ella quería y pedía, aún más de lo que ella le había entregado. La generosidad ahí de Salomón. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos experimentar para nuestras vidas esta palabra de esta mañana. Podemos ver en los dos primeros versículos, ¿no es cierto? Bueno, antes recordemos
cuál fue la secuencia de lo que estaba sucediendo hasta esta altura de la narración. Y es de que recordemos que cuando Salomón toma ya la tarea que su padre David le había dejado de construir el templo, asume y empieza a hacerlo. Y cuando está, antes mejor, cuando él estaba siendo coronado rey, eh, agradece a Dios. Recordemos que nos hablaba de holocaustos, de sacrificios que ofreció en gran número al Señor por haber sido coronado como rey. Y Dios le dice en ese entonces que le pida todo lo que quiera, que él se lo iba a entregar, que se lo iba a dar. Pero Salomón, de una manera muy especial, su petición fue especial, repito, y primero agradeció por todo lo que ya tenía y, y le grandes o por esa actitud el Señor le dice a Salomón que no solamente le iba a dar la sabiduría que él pedía, sino mucha riqueza. Y entonces, tomando en cuenta esta parte de la historia, nos ubicamos en estos versículos del 17 y el 18 del capítulo 8. Y si los volvemos a leer, entonces Salomón fue a Ezión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom. Y el 18, porque Hiram le había enviado por medio de sus siervos naves y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Estos 450 talentos de oro más o menos equivalen a casi 15 toneladas de oro. Y entonces podemos ver aquí el cumplimiento de la promesa del Señor, cuando le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino mucha riqueza. Y empieza entonces el Señor a bendecir con estos siervos. Muy seguramente, me atrevo a decir, tal vez si cuando iba a construir, empezar a construir el templo, Salomón pidió al rey de Tiro ayuda, que le mandara hombres diestros en la construcción, en enchape de oro y de metales preciosos. Bueno, yo creo que también pudo haber querido hacer negocios, ¿no? Para hacer prosperar a su pueblo. Si bien podemos entender en la historia de Israel, antes de esto no se conocía a Israel como diestro en asuntos o negocios marítimos, ¿cierto? Y parece ser que hizo acuerdos de negociaciones o qué sé yo con el rey de Tiro, y por eso Irán le envía precisamente con sus siervos naves y marineros diestros en el mar. Así como pidió gente diestra para la construcción, así también le mandan diestros en el conocimiento de asuntos marineros o marítimos, ¿cierto? Y entonces aquí podemos ver cómo Dios provee a través de esto esa riqueza para Salomón en cumplimiento de su promesa, ¿no? Y también podemos ver esa sabiduría que la puso a funcionar Salomón y vemos cómo empieza a hacer esas negociaciones. Y me atrevo a decir también que en esas negociaciones, o en esa sabiduría que Salomón estaba aplicando al hacer estos negocios, entra entonces a Israel también la parte de la pesca y el conocimiento de asuntos marineros, ¿no? Y podemos decir que el intercambio comercial con otras naciones, entonces, gracias a la sabiduría de Salomón, entonces empiezan a prosperar a esta nación de esa forma y a extender ese reino, a mejorar la economía y a extenderla. Y gracias a la sabiduría, pues, maravillosa de parte de Dios en Salomón. Dios concede
poder también, ¿no? Podemos darnos cuenta aquí cómo Dios concede el poder para ganar riquezas, precisamente por esa sabiduría que el Señor le ha dado a Salomón, para hacer negocios buenos, para hacer negocios lícitos, no ilícitos, sino correctos, y para vez de bendecir a su pueblo, ¿no es cierto? Para que invierta también en su reino. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dado ese poder también, esa sabiduría para hacer negocios, para negociar, para obtener riqueza tal vez, o bueno, digamos, no abundancia económica, pero sí lo suficiente para vivir nosotros? Pero también nos la da para que podamos invertir en el rey, así como Salomón, viendo más adelante, todo lo que le envían, parte de eso lo invierte muy bien en el reino, ¿cierto? En el versículo primero del capítulo 9 dice: cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón, fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Luego que llegó ante Salomón, le dijo todo lo que tenía en su corazón. Podemos darnos cuenta aquí la condición de muchos, ¿no? Hoy en día, ver para creer, ¿cierto? Dice que esta reina de Saba oyó hablar de la fama y no se ha aguantado las ganas de ir a verificar realmente si esto era verdad. Y fue precisamente. Y creo yo que no fue un camino corto. Creo yo que fue extenso el camino que tuvo que recorrer esta reina para llegar a corroborar toda esa fama que decían de Salomón, ¿cierto? Entonces, ver para creer, miramos aquí como muchos. Además, era costumbre, ¿no? En aquel entonces, como en el tiempo de los jueces, cuando se quería probar el conocimiento, la sabiduría de alguna persona, de algún individuo, pues le hacían preguntas de manera como acertijos o como adivinanzas. Y por eso dice aquí, llegaba con preguntas difíciles, ¿cierto? Pero en el versículo 2 dice: pero Salomón respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no contestara. Vemos la gracia del Señor y la sabiduría maravillosa de Dios dándole a Salomón para contestar cada pregunta. Entonces las preguntas eran pruebas realmente, aún para ver si era confiable para hacer alianza económica con su reino, ¿cierto? Esta reina le hace preguntas difíciles. Y cuando habla de que la reina le dijo todo lo que tenía en su corazón, muy seguramente le pidió consejo también de cosas personales. Pero todo esto a la reina le servía para saber si realmente Salomón era confiable, para hacer alianzas estratégicas de economía, de negociación, y también para ver si tenía la capacidad para ayudar, ¿cierto? Para que ayude también a su reino. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Si Salomón pudo hacer esto, imagínense lo que puede hacer el Señor Jesús, siendo más grande y más poderoso y más sabio que el mismo rey Salomón. Entonces, la enseñanza aquí es que traigamos todas nuestras preguntas difíciles a Cristo. ¿Cuántas preguntas difíciles tienes en tu mente, en tu corazón? ¿Cuántas incógnitas tenemos todos los días nosotros por lo que nos sucede, por lo que acontece diariamente en nuestras sociedades? Traigamos delante del Señor todas esas incógnitas. Traigamos al Señor delante de Él todas esas preguntas difíciles. Si tú eres estudiante universitario, estudiante en el colegio, tráele al Señor todas esas preguntas de ciencias, de matemáticas, de física, de química, tráeselas al Señor. Tal vez Él te ayude con sabiduría para que puedas resolverlas. Muy seguramente que sí. Esa es la enseñanza en estos dos primeros versos del capítulo 9. Y podemos ver lo que decíamos anteriormente en el versículo 3,
al ver la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el aspecto de sus criados y los vestidos de ellos, sus coperos con sus vestidos y la escalinata por donde se subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada, dice. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, está diciendo, ¿no? Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. En realidad, ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, pues tú superas la fama que yo había oído. Entonces podemos ver aquí que este es el testimonio, ¿cierto? El testimonio de la dedicación, la constancia, el empeño, ¿cierto? El esfuerzo que se había puesto para la obra de Dios. Y ese testimonio es vigente para nosotros hoy a través de esta palabra. Podemos ver ese empeño, podemos ver en Jesús esa dedicación, podemos ver en Cristo esa dedicación, ese empeño, ese ahínco que le colocó el Señor Jesús a la obra de Dios en cuanto a la salvación. Y todos podemos ver ese sacrificio magno, espectacular, el dar todo por todo para que nosotros seamos salvos hoy, para que nosotros hoy pudiésemos estar reunidos aquí. Y así también es la invitación para nosotros hoy en día de saber y de pensar que cómo está nuestra dedicación en la obra de Dios. ¿Cómo podemos demostrar el empeño, el sacrificio tal vez, el trabajo arduo que estamos haciendo para llevar a cabo la gran comisión, la obra del Señor? Mire cómo esta reina de Sabá está revisando cómo se hizo el templo, la obra de Dios, cómo se ha hecho. Y reconozcamos que hoy el templo somos nosotros, ¿cierto? Y nosotros mismos somos ese testimonio delante de la humanidad para que todo rey, toda potestad pueda ver cómo nos hemos conducido, cómo nos hemos dejado moldear y cómo estamos hechos por la mano del Señor. Entonces, cuando procedemos sabiamente en nuestro diario caminar, es cuando glorificamos a Dios a través de nuestro testimonio. Entonces, estamos invitados en esta parte a que busquemos de esa sabiduría del Señor, a que busquemos de su presencia y demos testimonio realmente. Ese testimonio como Salomón lo da al obrar en la edificación, en la construcción, en todo lo que ha hecho, en todo ese empeño y ese esfuerzo que ha puesto para edificar el templo y su reino. Así nosotros también debemos tener ese empeño, ese ahínco, ese esforzarnos para construir el templo, que son los seres humanos ahora, los que han recibido a Cristo, y para edificarlos y extender su reino de esa manera. En el versículo 7 dice, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Qué hermoso, ¿no? Esta reina de Sabá diciendo, bienaventurados todos los que le sirven. Y es cierto, ¿cómo está? ¿Es causa de gran gozo servirle a tu rey? Sería la pregunta en este versículo, ¿cierto? Servir a un rey grande, sabio y rico, ¿es causa de gozo para ti? Para mí sí lo es. Para mí sí es causa de mucho agrado, de mucho gozo. Por eso puedo decir que he dejado parte de mi vida, o he dejado todo, sobre todo lo material, para
para estar sirviéndole al Señor y he ganado mucho más. ¿Te da gozo servirle a tu Rey, servir a Jesús? Esa es la pregunta que te debes hacer en esta mañana. Y ojalá la respuesta sea sí, me da mucho gozo y por eso estoy dispuesto a seguir adelante sirviéndole. En el versículo 8 dice, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto como rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Bueno, aquí la reina de Sabá elogia y bendice al Señor y a su pueblo por haberlo puesto como rey, pues dándole como honor al trabajo que Salomón ha hecho en el reino. En el versículo 11 me llama algo la atención. Bueno, desde el 10 dice, también los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que había traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo grandes gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Me parece muy interesante esto. Sabemos que ya entendimos la soberanía de Dios y lo maravilloso que es Él para cumplir sus promesas. Y las cumplió con Salomón y entonces le dio esa riqueza. Y con los siervos de Hiram, desde Ofir, traen a Salomón esa riqueza. Y no solamente el oro, sino que también dice que trae madera de sándalo y piedras preciosas. Pero ¿qué hace con parte de esos recursos? Con gran parte, la madera. Dice que hizo gradas y arpas y salterios para los cantores. El salterio y el arpa son instrumentos de cuerda que utilizaba Salomón y sus cantores para los salmos y para cantar alabanzas al Señor. Entonces, esta porción nos muestra la buena disposición y administración de los recursos que Dios le da a Salomón y que Dios nos da ahora a nosotros. Por eso decíamos que Dios da el poder para adquirir riqueza, ¿cierto? Dios nos da el poder para adquirir riqueza, pero no solamente para jactarnos y gastarlos en nuestros deleites carnales y pasionales, sino para saberlos invertir. Por eso la sabiduría. Por eso Salomón pide sabiduría para administrar. Así también nosotros pidamos sabiduría para administrar y los recursos que hemos recibido, que se los pueda invertir también en el reino de Dios. No con esto les estoy diciendo que todo lo que Dios les ha dado lo entreguen en la iglesia, lo lleven al pastor. No necesariamente estoy hablando de esto. No estoy hablando de doctrina de prosperidad. Estoy hablando de buena administración. Tal vez no te dé riqueza económica el Señor, pero sí tengas mucha sabiduría y conocimiento en desempeñar tus dones y talentos. Seas un buen deportista, seas un excelente abogado, seas un excelente comerciante, que aún ese don, esa riqueza, ese potencial que Dios te ha dado para hacer las cosas, las pongas al servicio del Señor. Que puedas decir, bueno, yo sé dibujar muy bien y todo lo que voy a hacer lo voy a hacer en pro de la obra del Señor. Y está bien, si el Señor te ha bendecido económicamente, ¿por qué no también apoyar la obra económicamente? Es muy bueno y agradable, ventajoso y de bendición poder hacerlo. Es mejor dar que recibir, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero sí tengamos muy en cuenta que todo lo que recibimos de Dios, todas las bendiciones que tenemos de Él, las podamos expresar también en su reino, que las podamos aplicar y bendecir la obra del Señor a través de eso. Para mí esa es una buena administración de los recursos que recibimos de Dios. Claro está aquí, esa madera que Él trajo de Ofir, la utilizó para mejorar la estructura o la edificación del templo.
y para ser instrumentos musicales para la alabanza a nuestro Rey. Entonces, ya podemos darnos cuenta, en las iglesias hay mucha necesidad, por ejemplo, en los templos, cuestión de sonido, cuestión de instrumentos, y podemos hacerlo. Entonces, ahí está la invitación. En el versículo 12, con el que terminamos en esta mañana, el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Miren qué maravilloso. Podemos entender aquí que si nosotros le damos a Dios, vamos a recibir aún más de lo que llevamos. ¿Qué es lo que tú tienes en este día para llevarle al Señor? ¿Qué es lo que tenemos para entregarle al Señor hoy? Ten en cuenta que el Señor te va a regresar más de lo que tú puedes dar. Tu tiempo, pues Dios te va a dar tiempo para muchas otras cosas. Tu dinero, pues seguramente Dios te va a retribuir conforme a sus riquezas en gloria, como dice la palabra del Señor. Entonces, esta descripción me muestra la medida de la generosidad de Dios hacia nosotros, conforme nosotros demos también. Entonces, abramos nuestras manos, entreguemos con generosidad al Señor, presentes, ¿cierto? Que vamos a recibir aún más de lo que hemos dado. Démosle gracias al Señor en este tiempo por la palabra que hemos recibido. Como es costumbre, inclinamos nuestro rostro en reverencia al Señor y podemos decirle, Padre Celestial, deseamos ser canales, Señor, de tu bendición para las familias y para la comunidad, el prójimo en general. Danos sabiduría para cumplir con las tareas encomendadas, Señor. Respáldanos de manera sobrenatural para enaltecerte en cualquier lugar donde nos encontremos. Pues tú eres la fuente de toda sabiduría, Señor, y la fuente de toda provisión, de toda riqueza. Ayúdanos a proclamar tu nombre en todo lo que nosotros hacemos, para hacerte famoso, Señor, en las naciones. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.